Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Dice que de pronto estamos insistiendo en muchas cosas que ya han salido, no solo en estos 3 espacios antes de llegar aquí, sino en otros espacios que se han dado alrededor del país. Pero a nosotras y a nosotros en estos encuentros nos parece que pese a que se han dado esos espacios y han salido propuestas concretas, pero en el término de medios de comunicación. Y no sé hasta dónde se ha avanzado en lo que yo pienso que por lo menos se está sembrando aquí y en los espacios de estos últimos 2 años. Es pensarnos nuestra comunicación propia, nuestra comunicación indígena, apropiarnos de esto, recuperar eso para ahí sí pensar cómo vamos a apropiar, a utilizar, a legislar estos medios apropiados de comunicación. Entonces, es seguir sumando, ¿no?, estas cosas que vienen saliendo, pero nosotros como que profundizar más en nuestra comunicación. ¿Para qué comunicamos? ¿Desde dónde comunicamos? ¿Cómo comunicamos como indígenas para tejernos con otros pueblos y procesos? Y luego sí, esos medios que vienen de afuera, que tienen un fin, pero que nosotros los transformamos y los apropiamos, como si desde nuestra espiritualidad, desde nuestra cosmovisión y desde nuestros principios políticos organizativos, ahí sí los vamos a utilizar. Entonces me parece que vamos sumando, vamos tejiendo y en ese camino insistimos, el caminar de la comunicación en el territorio. ¿Y para qué es este tema? No solamente para hablar de qué hacemos en radio, qué hacemos en internet, qué hacemos en impresos, qué queremos cuando escribimos, sino la comunicación en el territorio. ¿Cuál? ¿Será que un guardia indígena no hace comunicación? ¿Será que una mujer alrededor de su fogón no hace comunicación? ¿Será que las mayoras y los mayores en ese diálogo alrededor del fogón no hacen comunicación? ¿Será que los jóvenes con sus diferentes congresos y sus diferentes iniciativas en el territorio no hacen comunicación? Entonces por eso insistimos y vamos a seguir insistiendo en la comunicación desde el territorio para defender la vida y el territorio. Y tiene que ser que todos nosotros y nosotras como actores sociales y políticos desde nuestro territorio somos los que estamos en la práctica haciendo la comunicación. Entonces este panel es para eso, para darle la palabra. No se le puede dar a todos, pero hemos por lo menos seleccionado unos 5 ámbitos para que esas personas que tejen ese caminar desde el territorio nos compartan la experiencia acá. Le damos la bienvenida al compañero Rafael Epiayú, que nos va a hablar sobre la comunicación y las lenguas propias. Asakun Pupushware Nayaka Nayaya Anti Senante Out Kahawa Senante Yoto Stiruatu Anei Wakuatpa Senai he tu na kororo na alihuna. Tapi analut kadamui na yahana kanayaya sautu tantunya ciyamui. Tapi analut kat namun ci ekirahut kai awali ogring sau nash biariantui senayoto namun damai waju epiyu chehe wachi suru wane ma
Manau Remanas. Saludo a todos los presentes. Es muy grato para mí encontrarme en un espacio como este, donde nos estamos encontrando los grupos indígenas para dialogar y debatir de qué manera los medios de comunicación pueden aportar en la transformación social de nosotros los indígenas. Además, agradezco al Foro Nacional por haber extendido a la invitación y también al profesor Abadio Green por haber sugerido mi nombre y estar aquí y compartir una parte de mi investigación sobre los pensamientos sagrados de mis abuelos, los Wayuu. Quiero parafrasear las palabras del político y escritor cubano José Martí cuando escribía en su libro Nuestra América. Escogeremos lo mejor del conocimiento universal, pero el tronco siempre será nuestra cultura. Introduzco mi intervención con esas palabras porque estas palabras que voy a transmitir, que voy a compartir con ustedes, vienen de las palabras de los abuelos, pero también estas palabras están nutridas de la sabiduría del conocimiento universal. Ayer, como estas horas, el hermano Nasa decía, estamos aquí hablando de comunicación para nosotros comunicarnos entre nosotros los indígenas, o estamos aquí hablando de comunicación para podernos comunicarnos con el otro y el otro pueda entendernos. Palabras que me quedaron de las intervenciones del compañero Nasa. En estos últimos años, la palabra en la cultura wayuu ha estado en todos los escenarios académicos y políticos. Y por eso quiero hacer esa pregunta: ¿qué es la palabra para nosotros los wayuu? ¿Cuáles son esas palabras que usan nuestros abuelos al comunicarse con su nieto? ¿Cuáles son esas palabras cuando los abuelos se comunican con el mundo espiritual? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Y por qué la palabra para nosotros los wayuu es tan importante? ¿Y dónde podemos encontrar la palabra? La palabra, ¿podemos ver la palabra? ¿Podemos tocar la palabra? Y esas preguntas, los abuelos wayuu me ayudaron a responder. Durante 10 años que he iniciado la investigación para darle valor a los relatos sagrados de nosotros los wayuu, para no seguirlo reduciendo al discurso racista de la academia cuando dice que nuestros pensamientos, que las palabras de nuestros abuelos es un cuento. Lo reducen a relatos de cuento, lo reducen a términos como mito. Y ahí retomo nuevamente las palabras del Nasayugui cuando él decía, ¿qué es esa cosa diferencial?
¿Nosotros somos actores de ese término diferencial? ¿O todavía seguimos aceptando los términos que el blanco crea para seguirnos conceptualizando y tenernos siempre como algo, como decían acá en la mesa, como un objeto de estudio? Con mi trabajo como investigador académico guayú es acabar con ese discurso. ¿Y cómo acabo con ese discurso? Hacer una propuesta dentro del discurso académico, pero fundamentado en los pensamientos de los abuelos guayú. Para nosotros los guayú entendemos y vivimos en el mundo por medio de la palabra. Conceptualizamos nuestro entorno por medio de la palabra. Y la palabra para nosotros los guayú tiene sexo. La palabra, desde el pensamiento sagrado de los abuelos, la palabra es mujer. Por lo tanto, el pensamiento cosmogónico de nosotros los guayú se fundamenta en el mundo sagrado de lo femenino. He ahí la explicación de la importancia de la mujer en la cultura guayú. Y eso se comunica a través de la palabra, de la experiencia de los abuelos con el mundo espiritual y el mundo material. Los abuelos cuentan cómo podemos ejemplificar en el día de hoy, en el diario vivir de nosotros los guayú, que la mujer es la base, es la creadora de la vida. Los abuelos dicen, nosotros para poder vivir en medio de la luz, primero tenemos que estar en la oscuridad. Nosotros para ser terrestres, primero debemos ser acuáticos. Los viejos tomaban a una mujer embarazada para ejemplificar lo que ellos me decían. En el vientre cósmico de la mujer se teje la complejidad del cuerpo humano. En la oscuridad del vientre de la mujer. Pero ahí ese tejido se hace dentro de un líquido que los blancos llaman el líquido amniótico. Entonces fíjense cómo podemos articular las palabras sabias de nuestros abuelos explicándolo también en el discurso académico. Por eso nosotros los guayú llevamos el nombre de la carne de nuestras madres, porque sencillamente nosotros somos hijos de ella, somos producto del dolor de ella. Nosotros nos hicimos dentro de ella. Por eso los abuelos dicen, el principio para nosotros es el mundo sagrado de lo femenino. Pero además de eso, ellos me hablan de otros seres que nacieron antes de nosotros los guayú. Nace de Zaguay Piushi, la oscuridad de la noche,
nace Huarratuy, nace Arrayat, la claridad y el esplendor que nació de la oscuridad. Y ese es el nacimiento de la Pug, de sueños, que siempre nos comunica con la mente cósmica de nuestra madre de la tiniebla. Esta madre nace Ma en Guayunaiki, tierra se dice Ma. Casi parecido en el castellano cuando decimos mamá. Ma es la que hereda todas esas virtudes de crear y de procrear la vida. Pero antes de ellos, antes de nosotros, nace el mundo vegetal, que en Guayunaiki se le dice Huichi. Los abuelos dicen que el mundo vegetal son los seres que son puros y que en el tiempo permanecieron puros. Por eso cuando ellos mueren no expiden hediondez y siempre están aferrados a la madre que ellos aman, la tierra, Amá. Y todo esto, esta parte, este fragmento de cómo se puede transmitir o cómo se puede comunicar el guayú o el abuelo con el nieto, encontramos también dos personas que tienen la capacidad de nombrar las cosas que se ven y las cosas invisibles. Tenemos dos personas versadas en esto. Tenemos el abuelo que se llama Puchipu, el experto en la palabra. Tenemos el abuelo o la abuela, la Outs, la que se conecta con el mundo espiritual. Entonces, hay dos palabras: palabra material y palabra espiritual. En estos 10 años solo he podido aprender 3 palabritas del mundo espiritual. Es algo muy complicado de entender y aprender rápidamente. Por ejemplo, la palabra del mundo material para nombrar al blanco es Arijuna, pero la palabra del mundo espiritual dice, no dice Arijuna, dice Yorihachi. La palabra para nombrar el mundo material, por ejemplo, para decir chivo o cabra, uno dice Kaura, pero desde el mundo espiritual dice Koyokoyoina. Para decir vaca, uno dice Paa, pero desde el mundo espiritual dice la canta aguas. Fíjense esa cantidad de palabra que está aún todavía en el mundo espiritual y que nosotros estamos aprendiendo aún de nuestra cultura, parece que estamos ignorando esta parte de nuestra comunicación, de la espiritualidad y de lo material. Escuchando, para terminar, todas las intervenciones en estos días y el propósito de que nos convoca a estar acá, he venido haciendo el ejercicio
como yo podía sugerir un aporte desde la academia sobre cómo deben ser los principios y los fundamentos del sistema de comunicación para nosotros, los indígenas. Pienso que debe ser una comunicación totalmente independiente de todos esos discursos que yo acabé de decir. Un discurso que esté alejada de la influencia del otro medio dominante. La comunicación debe ser donde todos debemos participar, todos, afros, campesinos, los movimientos, todos debemos participar, y que el sistema de comunicación sirva para la unidad, para nosotros los indígenas, que por medio de este sistema lleguemos a la unidad, pero en medio de la diferencia. La comunicación debe ser para nosotros también, para fortalecernos como pueblo, pero también debe ser con el otro, para que tengamos una armonía tanto interior como el exterior. Con eso, nuevamente agradezco al Foro Nacional y gracias a ustedes, los asistentes, por escuchar estas palabras que he traído desde los abuelos a ustedes. Muchísimas gracias al compañero Rafael, que nos pone también, como todos, a reflexionar en particular sobre dos cosas puntuales, ¿no? La importancia de la palabra, lo que significa la palabra, uno de esos principios que planteábamos, que surgió en esos recorridos, que era el valor de la palabra, ¿no? Que para nosotros sería como lo que decimos acá, el pensamiento NASA. La palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega, la palabra y la acción fuera del espíritu de la comunidad son la muerte, ¿no? Entonces, esa coherencia con la palabra. Y otro desafío, que debemos reconceptualizar o transformar esas palabras que no están en nuestro mundo, pero que nos están invadiendo desde afuera. Él decía, una independencia de esa influencia dominante. Entonces, en ese sentido, nos invitamos todos a pensarnos un nombre para esa política de comunicación pública diferencial que se le ha dado, pero que no se ha pensado. Entonces, sería bueno que en las mesas, donde van a hablar de eso puntualmente, propongan un concepto, no sé, una frase, un nombre que sea propio, que en realidad nos identifique. Y no solo para el nombre de la política, sino también, no sé, sistema, esa palabra de dónde viene. Entonces también pensemos qué queremos en comunicación.